Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Ir a la mía, primera parte. Recuerdo que no me gusta recordar que cuando era yo muy pequeño, 6 o 7 años, alguien me decía: ya serás mayor ya y verás. No recuerdo la situación, pero sí recuerdo la frase. Bueno, pues desde aquel momento que nació en mí la observación. Miraba y observaba. Aunque lamentablemente ya tenía impregnada la mente de la época en que me vio nacer. Había llegado más o menos a lo que más tarde descubrí que un sabio ya decía. Con el tiempo tropecé con Jiddu Krishnamurti y con él aprendí muchas más cosas, pero sobre todo, primero, ¿quién o qué observa? Segundo, ¿cómo tiene que ser el acto de la observación? Tercero, pero sobre todo, sin que haya condena alguna. Cuando comencé a comprender esto, tendría yo unos 30 años. Y ya entonces estaba comparando religiones. Pero ahora, a los 77, las cosas se ven de otra manera. No tendremos más remedio que hacer una gran abstracción. La cuestión es, ¿nos atrevemos a analizar la humanidad? ¿No tenemos ya suficientes elementos de juicio? ¿Me acompañas? No te preocupes, si alguna cosa no la vemos clara, echamos marcha atrás. La vemos, la rectificamos y seguimos. Se trata de un resumen de un resumen. Lo normal es que en algún momento dentro de una categoría se solapen unos y otros. Pero si lo entendemos así, podemos seguir adelante. Y sin más dilación comenzamos, de arriba a abajo. Primero vemos los hipócritas. Estos saben que son los mejores, los más listos, pero nunca dirán que los que vienen detrás son el ganado. Los que no piensan, los que no están preparados, a los que se les engaña fácilmente. Dentro de esta misma categoría podemos dividirla en dos clases. Los que les viene de cuna, la mejor educación, las mejores amistades. Se los conoce por sus títulos nobiliarios y las enormes cantidades de dinero y propiedades que acumulan. Y luego vienen los que se han arrimado a buen árbol para que les propine buena sombra. Buena educación también, pero no tan alta como las anteriores. A continuación vienen los normales, gente que está en medio entre los de arriba y los de abajo. Suelen estar dirigidos por los hipócritas, pero esto ellos no lo saben. Estos los entretienen y les dicen lo que hay que hacer, trabajo. Les orientan en el consumo. Sin este gasto, los de arriba no podrían mantener su estatus. Estos son aquellos hermanos que se pelean por la herencia o el negocio familiar. Traiciones a socios. Especulación. Algunos tienen casas en lugares estratégicos. Gente que no mira a nada que no sean sus intereses. Algunos tienen títulos académicos y su profesión suele ser la de sus negocios. La formación es la típica de la época. Dentro de este capítulo hay una gran distancia entre los de arriba y los de abajo. Y al final están los pobres. Estos son los desheredados.
ni han tenido una oportunidad, ni la van a tener nunca. Ellos tienen la esperanza de pasar al grupo de arriba, pero no saben que nunca lo van a lograr. Los hay buenos y malos. Los buenos aceptarán su desgracia con esperanza religiosa y saben que hay que vivir con ella, mientras que los malos se acaban buscando la vida fuera de la ley. La formación académica está totalmente lejos de su alcance. Si alguna cosa que no la acabas de ver claro, volvemos atrás y echamos un vistazo. Si te parece, me puedes poner una nota y lo hablamos. Damos lo anterior como bueno y seguimos adelante. Después de haber estado de acuerdo, más o menos, vamos a entrar en el terreno personal. Tema relacionado, el 70, Krishnamurti y el sexo. El enlace. Y luego viene el enlace a la segunda parte. Hasta la próxima reflexión.